No hables para que me escuches. Episodio 14. El soberano sin rostro. Buenos días. Hoy es lunes 9 de marzo de 2026 y estamos aquí, en No Hables, el espacio donde intentamos hacer algo que en este siglo acelerado empieza a ser raro: pensar despacio, nombrar lo que está ocurriendo antes de que se vuelva invisible. Este podcast no pertenece a ninguna corporación, a ningún algoritmo de recomendación, ni a ninguna red publicitaria. Existe por una razón mucho más simple, porque hay personas al otro lado escuchando. Bien, imagina un puerto. No el puerto que conoces de los libros de historia, el del muelle de madera, el velero, el capitán con su sextante. No, imagina un puerto del siglo XXI. Grúas de 40 metros de altura, contenedores apilados como una ciudad paralela, software que decida en milisegundos qué barco atraca primero, qué carga paga menos impuesto, qué empresa tiene acceso privilegiado al suelo. Ahora pregúntate, ¿a quién le pertenece ese puerto? Si pensaste o tu respuesta fue sí, Colombia, pues detente, para ahí. La respuesta en el siglo XXI es todavía más complicada, es más perturbadora. Hoy vamos a hablar de una idea que no está en los periódicos ni en los discursos políticos. Está en los márgenes de la filosofía, en los contratos de inversión internacional, en los servidores de una data center ubicado dentro de una zona franca. Una idea, creo yo, que describe con una precisión incómoda cómo funciona el poder en este siglo. La idea se llama SubCorp. Es una palabra compuesta por, por dos palabras en inglés, que una es sovereign y la otra corporation, es decir, soberanía y corporación. Me disculpan, eso sí, de antemano, la pésima pronunciación con la primera, bueno, y quizás también con la segunda, con sovereign. Bueno, esta palabra la acuñó un programador estadounidense que escribe bajo el seudónimo de Mencius Mollburn. Su nombre real es Curtis Yargin, si no estoy mal. Y su propuesta es esta: un Estado soberano no es en lo organizacional fundamentalmente distinto de una corporación privada. Los dos controlan un territorio, los dos aplican reglas, los dos extraen recursos. La diferencia es que la corporación lo hace con eficiencia y el Estado democrático lo hace con fricción. La solución que Yargin propone es lo que se está llamando o se llama neoreacción: gobernar el territorio como una empresa de capital accionario. El soberano
es el CEO, el ciudadano es el cliente. Y si el cliente no está satisfecho con los servicios del gobierno, tiene un único derecho: elegir otro. Jarvin lo llama exit, la salida, no la voz, no el voto, la salida. Puede sonar a ciencia ficción, puede sonar a distopía, pero hay un problema: ya existe. No como una utopía abstracta, sino como una arquitectura real, construida ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, en lugares que, bueno, quizás conoces. Hablemos, o mejor dicho, hagamos un poquito de énfasis en otro personaje que se llama Nick Land y la aceleración. Porque para entender el SubCorp no es solo una propuesta técnica, sino una fuerza cultural en expresión. Necesitamos hablar de este personaje. Nick Land es un filósofo británico que trabajó en la Universidad de Warwick en los años 90. Fundó en siglas CCRU, algo así como la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, un espacio que no era exactamente un departamento académico, era algo más cercano a un portal de experimentación teórica donde el capitalismo, la cibernética y el mito se fundían en espirales que no pedían permiso para llevar las ideas a sus consecuencias últimas. La tesis central de Land es esta: el capitalismo avanza hacia algo que supera al ser humano. No es una metáfora, es una descripción técnica. El sistema económico y global, es una máquina que se autoorganiza, que aprende, que acelera, y cualquier intento de frenarlo, como la regulación, la democracia, la solidaridad, etcétera, es simplemente combustible para el proceso. Lo que Land aporta a la arquitectura del SubCorp es un concepto que se llama hiperstición. Una hiperstición es una idea ficción que se vuelve real por el simple hecho de ser creída y de hacerle propaganda. Las ideas no describen la realidad, la construyen. Y una vez que la idea del SOCOP empieza a circular, a ser financiada, a ser operacionalizada por juristas y arquitectos y programadores, deja de ser una idea, se convierte, querámoslo o no, en una infraestructura. Jarvin diseña el SubCorp, Land lo hace inevitable. El resultado territorial de estos dos marcos conceptuales tiene un nombre: patchwork, que es como una técnica o un trabajo de unir parches, digamos, utilizado en la costura. Entonces, un mundo fragmentado en microsoberanías, ciudades-estado, feudos corporativos, enclaves flotantes, compiten entre sí por capital humano y capital financiero. Land observó los prototipos en Asia, en Hong Kong, Singapur, los puertos francos de Shanghái, espacios donde el capitalismo corría más rápido que el Estado que lo rodeaba, laboratorios de lo que vendría. Pero el ejemplo más audaz, el que llevó la lógica a su extremo, no ocurrió realmente en Asia, ocurrió acá, en el Caribe, en una isla que de pronto no conoces, Roatán. En esta isla, en el año 2020, comenzó a operar
una empresa norteamericana, una empresa privada estadounidense que se llama Próspera. Eso es, esta empresa es una zona de empleo y desarrollo económico gobernada no por el Estado hondureño. Tienen tasas impositivas propias, jurisdicción propia. Y dentro de ella existen laboratorios de biotecnología experimentando con implantes cibernéticos, fuera, eso sí, de cualquier alcance del Ministerio de Salud. El gobierno hondureño en el año 2022, en el 2022, derogó una ley que permitía esas zonas. Próspera no se fue. Ella demandó al Estado hondureño por 10.700 millones de dólares, como 2/3 del presupuesto nacional de ese año. El pueblo hondureño votó, el tratado de inversión sobrevivió al voto. Y ahora regresemos así al puerto con el que comenzamos. Colombia tiene 119 zonas francas activas en 20 departamentos. No son 3 ni 10, son 119 enclaves donde la jurisdicción tributaria, aduanera y regulatoria del Estado opera de forma diferenciada. El 87% del flujo portuario del país pasa por el litoral Caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, puertos privados operados por sociedades portuarias regionales, conectados a redes globales de capital que no tienen pasaporte colombiano. Y ahora, el giro más reciente, el más silencioso. Una empresa llamada OData invertirá 1.300 millones de dólares en centros de datos ubicados dentro de las zonas francas de Cundinamarca. La empresa norteamericana Equinix conecta ya la zona franca de Bogotá directamente con el nodo de Miami. Esto significa que es la inteligencia artificial que Colombia consumirá en sus hospitales, juzgados, escuelas. Correrá sobre una infraestructura privada dentro de enclaves francos, entrenada en otro hemisferio. Entonces el patch digital colombiano ya tiene coordenadas, solo que nadie lo llama así. Niglan no necesitaba predecir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la aceleración hecha silicio. Un modelo de lenguaje no tiene pasaporte, no vota, no puede ser detenido en una frontera, no responde a ningún congreso ni a ninguna asamblea constituyente, etc. Y sin embargo, toma decisiones o informa decisiones que afectan la vida de millones de personas. La soberanía en la era de la inteligencia artificial ya no se ejerce solo a través del control del suelo, se ejerce a través del diseño de la infraestructura. ¿Qué dato? El stack tecnológico, los servidores, los datos, los modelos, las APIs, ese es el nuevo territorio. Y ese territorio no está en ningún mapa político. La paradoja es elegante, en el sentido más perturbador del término. El softcore digital no se impone por la fuerza, se ofrece como servicio. La nube soberana de Amazon, el data center seguro de Microsoft, la inteligencia artificial confiable de Google. El Estado paga
instala y, digámoslo así, y opera, pero las llaves son del SOPCOR. Es el éxito perfecto, el poder que gobierna sin gobernar, que decide sin decidir, que está en todas partes sin estar en ninguna. Hace 200 años, Simón Bolívar cruzó los Andes con un ejército para liberar un continente del poder de una corona. El argumento era simple. Ningún poder externo tiene derecho a gobernar este suelo, a extraer su riqueza, a decidir el destino de su gente. El argumento sigue siendo válido, pero el poder que hay que enfrentar ya no lleva corona ni uniforme, no tiene capital ni bandera, tiene servidores, tiene modelos, tiene contratos que sobreviven a los votos. La pregunta que les dejo a quien escucha no es si el SOPCOR existe, ya existe, créanlo de verdad. La pregunta es si tenemos todavía el lenguaje para nombrarlo. Si la retórica, ese arte de decir lo verdadero de la forma que pueda ser escuchado, aún tiene velocidad suficiente para alcanzar el poder antes de que termine de construirse. Recordemos esto. Aristóteles decía que el hombre es un animal político porque tiene logos, palabra, razón, discurso. Bueno, ideas que mis amigos abogados me han comentado más de una vez en una charla. El SOPCOR, en cambio, no tiene logos, tiene algoritmos. Pero, ¿quiénes están escuchando esto? No solo académicos en habitaciones oscuras. Figuras como Mark Andreessen, fundador de una de las firmas de capital de riesgo más poderosas del mundo. Él llama a Alan su filósofo favorito. Andreessen ha publicado manifiestos pidiendo una espiral ascendente de tecnocapital que continúe para siempre, sin frenos morales. Incluso vemos en el espíritu de Sam Altman, el CEO de OpenAI, o conocido por todos con su producto, su ChatGPT, para volverlo un poco coloquial, quien ha llegado a publicar en sus redes: no puedes acelerar más que yo. Es como una corriente que conoce, que se entiende como el aceleracionalismo efectivo. Y su lógica es puramente landiana. O sea, si el dominio de la inteligencia artificial es inevitable, la resistencia es inútil. Lo mejor es unirse a ella y traerá lo más rápido posible. Incluso en las figuras de la cultura pop, como los Grimes, han estado presentes en estos círculos, en estas reuniones que ellos tienen, preguntándose directamente o preguntándole a Alan si las máquinas podrán ser orientadas hacia fines humanos o simplemente devorarán el universo. La respuesta de Alan, en el núcleo de su horror, dice: la inteligencia artificial no servirá a la humanidad, sino que nos convencerá de que su triunfo sobre nosotros es algo bello, por decirlo de alguna forma. Bien, mira, escuchar a Alan es como mirar directamente al sol. Nos deja ciegos, pero nos revela la magnitud
de lo que viene. Si Él tiene razón, nuestra pausa consciente que hablábamos en otros episodios a bordo del majestuoso, nuestro silencio y nuestra memoria son actos de rebelión contra una máquina que quiere acelerado todo hasta que dejemos de existir. Hoy, al apagar este podcast, les pido que se queden en silencio humano, no para acelerar, sino para recordar quiénes somos antes de que el mañana nos alcance. Bien, si después de escuchar este episodio, y quizás si lo vuelves a escuchar, y si alguna vez este episodio en especial te hizo pensar distinto, te acompañó esas ideas después de apagarlo, o si simplemente crees que las conversaciones como estas deben seguir existiendo, puedes apoyar este proyecto. He abierto una estación de apoyo, una estación de tinto, llamémoslo así, en Buy Me a Coffee. No es una suscripción obligatoria ni un muro de pago. Es algo mucho más antiguo que Internet. Una forma sencilla de decir continúa. Un café ayuda a mantener encendido el micrófono, a investigar el próximo episodio y a seguir construyendo este espacio dedicado a la conversación libre. Si quieres hacerlo, encontrarás el enlace de Buy Me a Coffee al final de la descripción de este episodio. Y si no, pues no pasa nada. Tu escucha realmente ya es parte de este viaje. Soy Daniel Rueda Serrano.